Bueno, entonces vamos a entrar en el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es: no llamen a nadie padre en la tierra. ¿Cómo? No llamen a nadie padre en la tierra. Entonces aquí yo voy a recordar cuando hace mucho tiempo casi me llevan a la iglesia pentecostal. Un tío mío que se hizo pentecostal y su familia empezaron a... Yo no tenía mucho conocimiento, no tenía conocimiento de las escrituras, no me gustaba estudiarlas. Entonces, entre las cosas que ellos me mostraban de las Sagradas Escrituras para convencerme de que no siguiera siendo católico, era Mateo 23:9. No llamen a nadie padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, que está en el cielo. Vamos a dejar que las Escrituras nos expliquen para que no nos engañen tan fácilmente. ¿Cuánta gente ha abandonado la fe católica por esto? ¿Por qué? Porque llegan y le citan este versículo y como nunca han mirado una Biblia, nunca se han formado, se quedan pálidos así. Ay, sí, lo dice la Biblia, y salen corriendo. Que es algo absurdo. La gente, ¿cómo va a perder la fe por algo así? Al menos tómense la molestia de investigar y de consultar con una persona formada que les pueda dar buena información. No cualquiera tampoco les va a dar información. Porque si yo le pregunto a un católico que no está formado, ¿qué me va a decir? Pues lo que a él le parece, o no me va a decir nada. ¿Sí? Entonces, en estas cosas tenemos que buscar personas que ya estén formadas, que nos puedan explicar. Hoy en día tenemos todos los medios para eso. El internet, grandes apologistas tenemos por todas partes. Yo siempre les he dicho, yo no trabajo para mí, entonces a mí yo no busco que me sigan a mí. Entonces yo les recomiendo al padre Luis Toro, al padre Flaviano Amatuli, a Fran Morera, que son los apologistas que yo más consulto cuando estoy preparando los temas, que yo más escucho, junto con pastores no católicos, para poder saber qué es lo que ellos enseñan y poder ir ahí sí a las Escrituras y poder comprender bien las cosas. ¿Sí? Entonces vamos a mirar con las Sagradas Escrituras si estamos cometiendo nosotros un error cuando llamamos padres a los sacerdotes, que ahí es donde nace, la crítica nace por eso, porque nosotros a los presbíteros, a los sacerdotes los llamamos padre tal, padre tal, padre tal, ¿sí? Entonces vamos a estudiar ese tema, vamos a ver si con la ayuda de Dios lo dejamos bien claro. Vamos a empezar por lo siguiente, vamos a empezar diciendo que en el hebreo, para que de una vez vamos sentando bases. En el hebreo, que es el idioma original de las Sagradas Escrituras, padre o papá, vamos a ponerlo así, o padre, que es lo mismo, por si algunos no sabían, se dice, ¿sí? Empecemos por ahí. Se dice Abba, padre o papito, si lo quieren poner así como, ¿sí? Papito mío, padre mío. Pero entonces papá o padre se dice en hebreo ¿cómo? Esa es la lengua original, la primera. La primera, sí. Así como está. Lo que pasa es, no sé si es que no se ve bien, pero es W, ¿sí? Sí, es que yo a veces escribo como... Mi letra es fea, yo trato de hacerla lo mejor posible ahí porque... Sí, se ve bien en el video la letra, bueno, listo. Bueno, entonces, empecemos por ahí. Vamos a leer Mateo 23:9 y vamos a empezar a mirar con las Sagradas Escrituras si estamos cometiendo un pecado nosotros al llamar a los sacerdotes padres o no. Vamos a mirar. Dice de la siguiente manera. Mire, Mateo 23:9. Voy a utilizar, ya saben, estoy haciendo apologética, la versión de la Biblia, Reina Valera. Entonces ya ustedes saben que yo trabajo esa Biblia, pero, y vuelvo y repito, no es una versión de la Biblia católica. Es más, tengo ganas de meter en problemas a un montón de personas. Pónganle cuidado. Yo a ustedes ya se les expliqué, pero no lo firmamos. Así que le voy a sacar 3 minuticos a eso. Les voy a decir de dónde viene la Reina Valera, porque quiero que aquellos hermanos no católicos le pregunten a su pastor a ver si su pastor les ha enseñado de dónde vino Reina Valera. Porque yo estoy seguro de que el 90% de ellos ni siquiera tienen idea que es la Reina Valera, la Biblia que ellos manejan. Entonces les voy a dar un poquito de historia para que se den cuenta que la historia también es importante. Vea, resulta de que por allá por el año 1500 y algo, con la Reforma Protestante, un señor llamado Casiodoro Reina, me tragué la I, Reina. Casiodoro Reina era un sacerdote católico. Este señor, que era sacerdote católico,
dicen algunos por ahí, se convirtió al protestantismo. Para mí eso no es conversión, para mí eso es apostasía. Herejía, apostasía. Para mí no, yo las cosas las llamo como son. Y si los puedo mostrar con la Biblia, eso es apostasía. Entonces él se va al protestantismo. Como él era sacerdote católico, este señor hizo una traducción de la Biblia, de la Vulgata Latina, que hizo San Jerónimo, porque él además pertenecía a un monasterio de San Jerónimo. Hizo esa traducción al castellano. Hizo la traducción de la Biblia al castellano, pero como era católico, el señor la hizo con los libros que tenía la Biblia católica. ¿Cuántos? 73 libros. Ahí les voy dando para que consulten a ver y se den cuenta de dónde viene la Biblia y todo lo que ha pasado. Tenía 73 libros. Era llamada la Biblia del oso porque en la carátula ustedes buscan, estos datos los pueden buscar en internet donde ustedes quieran en historia. En la carátula aparecía un oso. Eso lo pueden buscar ustedes y ahí lo van a encontrar, no les estoy diciendo mentiras. Y reto a aquellos hermanos de aquellas iglesias que tanto nos critican a que busquen la historia de la Reina Valera. Entonces, este señor publica esta versión de la Biblia en el año 1569, creo que fue, si me equivoco me perdonan el dato, pero es por ahí cerquita, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó? Este señor muere, y cuando este señor muere, aparece otro señor, se llama Cipriano Valera. También era sacerdote. También, sí, también era sacerdote católico. Este señor Cipriano Valera, ¿qué hizo? Pues no se iba a poner a volver a hacer una traducción. Aprovechó la traducción que ya había hecho el señor Casiodoro de Reina. ¿Pero qué hizo? Le quitó 7 libros, la dejó en 66. Y le quitó las notas de pie de página a la Biblia de Casiodoro de Reina. Es decir, esto lo hizo él contra la voluntad del otro porque el otro no le puede decir nada. Aunque ya se había hecho protestante, él lo había hecho con los 73 libros. O sea que según esto, de ahí viene el nombre Reina Valera. De ahí viene, de estos dos personajes. Dicen por ahí algunos, esto ya es cosas que algunos comentan, que este señor no la iba mucho con este. Pero eso es normal porque en el protestantismo entonces este piensa diferente a aquel y cada esquina piensa diferente a la otra esquina. Pero entonces aún así mire lo que hizo y le quitó las notas de pie de página y le dejó en 66. Entonces salen nuestros hermanos no católicos y por eso les digo y los reto a que estudien y que averigüen este dato. Busquen en cualquier parte de dónde sale la Reina Valera y quién era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y dicen, es que los católicos le aumentaron 7 libros a la Biblia. Y resulta de que vea, ellos se los quitaron. Entonces, esto es como para que ellos tengan ahí un datico y investiguen y se den cuenta. Es que uno no puede tragar entero. Primero que todo, pregúntese si su pastor le enseñó de dónde salió la Reina Valera. Y segundo, vaya y miren cualquier biblioteca de dónde salió la Reina Valera. O pregúntele a su pastor que le diga de dónde salió a ver. Ahora, ¿por qué no le enseñan esto? Pues porque no les conviene. Porque no les conviene. ¿Cómo les van a enseñar eso? Entonces, ahí les dejo ese datico y los pico con ese datico porque vale la pena que lo tengamos en cuenta nosotros como católicos, lo sepamos bien de dónde viene, no nos dejemos con eso de que, ay, vea, ustedes están cometiendo pecado agregándole a la Biblia, nosotros no le hemos agregado nada, luego hacemos un estudio completo, ya lo hicimos acá, pero no lo firmamos porque no teníamos la cámara, pero lo volvemos a hacer y lo firmamos y explicamos bien. ¿Sí? Inclusive hay pastores o ya teólogos protestantes que aceptan que la Biblia Reina Valera fue traducida de la Vulgata. Sí. Yo también he visto videos en YouTube pero es que son pastores, miren, es que hay una diferencia y en esto también tenemos que ver, hay pastores bien formados, pastores que estudian historia, pero hay otros pastores por ahí que no les interesa para nada, les interesa el billetico de la gente, eso sí, mejor dicho, ni hablar, para sacarle la plática a la gente, ni hablar. Y hay otros que salen y dicen, estos días vi un pastor diciendo que era gravísimo, que era mejor la Biblia de Jerusalén católica que la Reina Valera. El mismo pastor tratando de explicar a la gente, seguramente, claro, no le estaban diciendo que se fueran a volver católicos, obviamente que no. ¿Sí? Pero entonces, simplemente miren a ver si les han dicho de dónde salió siquiera la Reina Valera.
Originalmente era con 73 libros, la bajaron a 66. ¿Sí? Entonces eso era como para dejarles ahí una pequeña inquietud a aquellos hermanos no católicos que me ven y que a lo mejor les dijeron que nosotros le hemos aumentado la Biblia y que no saben de dónde salió la Reina Valera, para que investiguen. Y a los católicos para que sepan, conozcan la historia. La historia es muy importante. Entonces borro esto y continúo con lo que teníamos preparado para el día de hoy. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, empecemos por lo siguiente. Cualquier persona que medio haya leído las Escrituras, que medio haya hecho un curso de formación en Escrituras o que la lea en su casa, las preguntas que se hace cuando escucha esto es: uno, ¿será que Jesús está contradiciendo a Dios Padre? Segundo, ¿será que Jesús está contradiciendo él mismo? Y tercero, ¿será que algunos apóstoles desobedecieron a Jesús y cometieron pecado? Esas son las preguntas que una persona que lea la Biblia y que conozca algo de Biblia se pregunta. Y ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? Y les voy a empezar a explicar por qué. Empecemos con la primera. Vamos a ver si Jesús estaba contradiciendo a Dios Padre. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Génesis 2:24, mire lo que dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por tanto, ¿dejará qué? El hombre a su padre. ¿Qué padre está hablando ahí? Padre terrenal. Entonces, ese padre es un hombre aquí en la tierra. ¿Estaría Jesús contradiciendo a Dios Padre cuando dice, no llamen a nadie padre en la tierra? Vamos a ver. Yo una vez les digo, mire, del Antiguo Testamento hay las citas que ustedes quieran. Yo tomé apenas dos que me parecen muy importantes, pero ustedes van y buscan quién llama padre a quién en el Antiguo Testamento, y eso hay por cantidades. ¿Listo? Entonces, ya les di la primera, Génesis 2:24. La segunda, Éxodo 20:12. Escuchen, está en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Y ese mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? Honra a tu padre y a tu madre. Y contiene una promesa, larga vida. Sí. ¿Sí? Entonces pregunto, si no se puede llamar a nadie padre aquí en la tierra, ¿será que Jesús estaba contradiciendo al Padre que manda en el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre? Porque padre es un hombre ¿a dónde? Aquí en la tierra. Ahora vamos a mirar si Jesús estaba contradiciendo él mismo. Si nosotros vamos a Lucas 18:20, mire lo que dice. Está hablando Jesús con un joven rico que quiere saber qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Y mire lo que dice. Jesús le dice, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, Jesús le dice a este muchacho si cumple los mandamientos, y le menciona como 4, y entre ellos le menciona honra a tu padre y a tu madre. Y el padre del muchacho era un hombre ¿de dónde? Aquí en la tierra. Entonces estaba contradiciendo a Jesús mismo. Vamos a ver. Si vamos también a Juan 8:55, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Ojo, está hablando Jesús y mire lo que dice. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces aquí Jesús está diciendo que Abraham es padre de las personas con las que estaba hablando ahí. Y Abraham es un hombre ¿a dónde? Aquí en la tierra. Otra más. Juan 8:42. Ojo con esta. Miren, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, está hablando Jesús con los fariseos y los escribas, si vuestro Padre, con los judíos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido, he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. 3 veces menciona a Satanás como padre de todos aquellos que distorsionan la verdad y no creen en la verdad. 3 veces. Si vamos al mismo capítulo 23 de Mateo, que en el versículo 9 dice no llamen padre a nadie, miren lo que dice el mismo capítulo 23 de Mateo, en el versículo 29, miren lo que dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Entonces aquí vuelve a Jesús llamar a los antepasados de los judíos, los llama como padres, y son hombres aquí en la tierra. Entonces hasta aquí nos podemos preguntar, ¿será que Jesús está contradiciendo al Padre? ¿Y será que Jesús está contradiciendo él mismo cuando dice en Mateo 23:9 no llamen padre a nadie? Pero todavía hay más. Vamos a Hechos de los Apóstoles 7:1. Acaban de ordenar diácono a Esteban y va a ser el primer mártir de la iglesia. Entonces los llevan y dialogan con él y mire lo que dice. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, porque lo estaban acusando con mentiras. Si ustedes leen el capítulo 6 se van a dar cuenta que lo estaban acusando con mentiras para buscar cómo matarlo, dice. Y él dijo, Esteban dijo, mire lo que dijo Esteban: varones, hermanos y padres. ¿Cómo? Varones, hermanos y padres. Le está diciendo padres a todos los que están ahí, incluidos los sacerdotes judíos. Les está diciendo padres. Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Entonces dice, llama padres a todos los que están ahí, incluidos los sacerdotes judíos, y llama a Abraham padre de todos los judíos. Los judíos se sentían orgullosos de llamar a Abraham padre, porque era el padre en la fe. Pregunto, entonces Esteban, pero hay otra, antes de que lo asesinen, Hechos 7:38, el mismo Esteban. Entonces cuando Esteban está hablando con ellos y le está dando un discurso, mire lo que dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres. ¿Y con quién? Nuestros padres. Está hablando de quiénes, de los antepasados de ellos, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces está llamando a los antepasados de ellos como padre. Nuestros padres. Entonces, ¿será que Esteban, que si ustedes miran un poquitico antes, cuando lo escogieron diácono, dice que era un hombre lleno de Espíritu Santo? ¿Será que Esteban, que dio la vida por Jesús, estaba desobedeciendo a Jesús al llamar padres a los antepasados de los judíos, al llamar padres a los que estaban ahí presentes? Bueno, sigamos. Ahora vamos con San Pablo. Hechos 22:1, está hablando también San Pablo. Dice lo mismo. Cuando va a responder dice, varones, hermanos y padres. ¿Cómo? Está hablando a una multitud que hay en Jerusalén. Y les dice, varones, hermanos y padres, a todos los que están ahí. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. El mismo Pablo, Romanos 4:1. ¿Qué diremos pues? Haber obtenido a Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Abraham qué? Nuestro padre según la carne. Un hombre aquí en la tierra, ¿no? Romanos 4:16, otra vez Pablo. Ojo, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿El cual es padre de quién? De todos nosotros. Otra vez San Pablo, Efesios 6:1. Escuchen esto, esta recomendación que está dando San Pablo aquí. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Cómo? Nos está diciendo a los hijos de esa época y a nosotros, obedecer en el Señor ¿a quién? A vuestros padres. ¿Y vuestros padres son hombres dónde? Aquí en la tierra. Porque esto es justo.
Y cita, honra a tu padre y a tu madre. Y dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ojo con lo que sigue, versículo 4. Y vosotros padres, ¿y qué? Y vosotros padres, a los que están ahí y a los de las demás generaciones, incluidos nosotros. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo, nada más ni nada menos que el hombre que entregó su vida llevando el evangelio por todas partes. Entonces, ¿algún protestante, algún pastor se atrevería a decir que San Pablo es un pecador? ¿Se atrevería a decir que Esteban es un pecador y que desobedeció al Señor? El mismo Jesús. Otra vez el mismo Pablo, Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿a qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ojo con esto, ¿no? ¿A qué hijo es aquel a que un buen papá no disciplina? Y nos estamos dejando quitar la disciplina de los hijos del gobierno. Ya a los hijos no les puede decir nada. Así están actuando mal. Pero bueno, ese no es el tema. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ojo, ojo. Y no, te está diciendo que si Dios no nos disciplinara, no seríamos hijos de Él, sino bastardos. Y que cuando uno no disciplina a un hijo, es porque entonces es un bastardo y no un hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Por otra parte qué? Tuvimos nuestros padres. ¿Y esos son qué? Hombres aquí en la tierra, ¿sí? Que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, vuelvo y repito, ¿será que San Pablo estaba desobedeciendo al Señor Jesús? ¿Con llamar padres a tantas personas? Otro apóstol, Santiago. Santiago 2:21, mire lo que dice. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. ¿Y Abraham era un hombre de dónde? Aquí en la tierra, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Se atreverían también de decir que era un pecador el apóstol Santiago? Otro, el discípulo amado, nada más ni nada menos que ¿quién? Que Juan. Primera de Juan 2:12. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 2:12 en adelante. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿Cómo? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, ¿o quién? Y entonces Juan, ¿por qué nos llama padres a nosotros y por qué llama padres a la gente de aquella época? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al mundo, al maligno, perdón. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahí sí lo pone con mayúscula porque está hablando de Dios Padre. Entonces, ¿será que el discípulo amado, aquel hombre que recostaba la cabecita sobre Jesús, sobre el hombro de Jesús, aquel único fiel al pie de la cruz, sin miedo a que lo cogieran y lo mataran a él también de pronto ahí, ¿será que estaba desobedeciendo a Jesús? Él mismo lo escuchó decir, no llamen padre a nadie. Entonces recapitulemos hasta acá. Entonces pregunto, ¿será que Jesús estaba ¿será que Jesús estaba contradiciendo, perdón, esa es la palabra, a Dios Padre, cuando dicen no llamen padre a nadie, y Dios dice en Génesis 2:24 y en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre, y en Génesis 2:24 dejará al hombre a su padre y a su madre? ¿Será que Jesús estaba contradiciendo él mismo cuando a los judíos dice, cuando llama a Abraham padre de los judíos, cuando llama a Satanás padre de todos los que distorsionan la verdad, cuando le dice a este joven honra a tu padre y a tu madre? ¿Será que los apóstoles estaban pecando y estaban contradiciendo a Jesús? ¿O será más bien que Jesús quiso decir otra cosa y algunas personas están manipulando el texto a su favor? Yo creo que la respuesta es la última. Y se los estoy probando con las Sagradas Escrituras. Miren, vamos a meternos con Mateo 23 y vamos a mirar lo siguiente. Miren, el capítulo 23 de Mateo, Jesús es supremamente fuerte con los fariseos y los escribas. Duro con ellos. Si usted lee en el capítulo 23, yo hasta me da temblor cuando lo leo.
No, de verdad. Miren, Jesús les va a decir, por ejemplo, va a arrancar diciendo, voy a mirar, no lo va a mirar todo porque son como 40 versículos, va a mirar algunas cosas para que ustedes me entiendan lo que está pasando. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, ¿en la qué? Cátedra de Moisés. Habría que empezar por mirar qué es la cátedra de Moisés, el lugar de donde se enseña la ley al pueblo, y eso lo hacían ¿quiénes? Los escribas, sobre todo, eran intérpretes de la ley. Ahí dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, los escribas eran como un tipo de jueces, que eran los que decían que era verdad, que eran los que litigaban y decían, esto es así o esto no es así. Eran intérpretes de la ley. Y los fariseos eran el grupo judío más estricto con el cumplimiento de la ley. Todos ellos andaban pendientes de que todo el mundo cumpliera la ley, toda completica, hasta lo más mínimo. Hay mucho más sobre ellos, pero no hay tiempo ahorita de mostrarles todo lo que eran cada uno de ellos. Ahora, pero ojo lo que dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí Jesús empieza. Ay, tremendo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces, entonces ellos, hacían y que mire, y vamos a ver todo lo que el Señor les dice ahorita algunas cosas. Y mire lo que sigue diciendo, ya les voy a dar lo que les iba a decir en este momentico. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ni lo más sencillo lo quieren hacer. Pero sí le dicen a la gente, hay que hacer esto, mira, hay que hacer esto. Y mire lo que sigue diciendo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Para qué hacen las cosas? Para que los vean. Termino. Pues ensanchan sus filatelias y extienden sus flecos y sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces ellos, todo pulcro, todo limpio, había que limpiarse las manos, había que estar bien, que la gente los viera así. Nosotros somos los que cumplimos a Dios, los que hacemos todo. Pero ojo, la gente se come el cuento, pero estaban equivocados porque estaban de frente a Jesús, y Jesús conoce el corazón. Ese es el problema, que yo los puedo engañar a todos ustedes y aquí aparecer como una santa palomita, y eso sí que hay en el cristianismo. Pero hermano, con el Señor nos equivocamos porque Él conoce lo que hay adentro. ¿Se dan cuenta que el Señor se los dice? Entonces, la gente se come el cuento y muchos se comerán el cuento, pero el Señor no. Él conoce lo que hay adentro. Miren lo que dice, por ejemplo, en el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejar entrar a los que están entrando. Ni entran ellos al reino, ni dejan entrar a los que están entrando. También vamos a ver por qué ahorita, porque eso tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy. Dice en el versículo 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación. En Israel no había un diezmo, habían 3. Y uno de esos era para las viudas y los huérfanos y los extranjeros, es decir, los desamparados. Era el diezmo de los desamparados. Y esto es claro, el diezmo del templo, mire, ahorita van a decir ellos que pagaban todo. Entonces, pero a la viuda le robaban su diezmo. Al huérfano. Claro, el otro porque como todo el mundo lo ve, y eso pasa mucho. Yo voy al templo y doy el diezmo. Mire yo cómo le cumplo al Señor. ¿Qué le da al pobre? Tremendo, ahí se las tira, pero vea lo que les dice en el 15. Hay de vosotros, y luego ¿sabe qué hacen? Ahí dice el texto, y luego se van y hacen largas oraciones. Usted los ve y oren, y oren, y oren. Ay, Dios mío, mejor, por ahí no va a ser la cosa. Versículo 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis, 15, hay de vosotros, es que como todos empiezan así, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, para convertir a una persona, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Más hijo en otras versiones dice más hijos de Satanás, del diablo. En el versículo 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Les dice ladrones. Y ya dijo por qué, le están robando a las viudas.
Lo de las viudas se lo están robando, no les interesa sino lo del templo, porque a todo el mundo los ve que están haciendo, mire lo suyo. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Les dice, ¿por qué? Que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Ay, todo el mundo los ve, ay, ese Señor tan santo, ay, cómo ora. Mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Ay, hermano, a cuántas personas yo les he preguntado, hablando de la fe, porque yo hablo de la fe con mucha gente. Ay, es que yo me fui para tal iglesia porque el pastor, ay, ese Señor es un santo. Ay, usted viera, eso casi le salen alas, eso es una santidad. Pero es que mire lo que dice la Biblia, no, pero ese Señor es un santo. A Dios no lo van a poder engañar. Versículo 33. Este es el más duro de todo lo que les dice. Todo lo que les ha dicho es duro, ¿sí o no? Pero esto es lo más duro de lo que les dice. Serpientes. Así representaron aquí en Génesis 3 a Satanás, al querubín traidor. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Miren, hermanos, yo cuando leo esto, por ahí les digo yo que yo leo esto y que yo tiemblo del susto. Porque todo lo que Jesús ya decía se hacía. Quiero que sano, se hacía. Lázaro sal fuera y Lázaro se levanta, 4 días muerto. Talita cume, niña, levántate, y la niña se levanta. Y aquí dice, ¿cómo van a escapar del juego del infierno? Menos mal que no dijo que ustedes ya se van a ir para el infierno, porque si no, por esta gente no tendría solución. La solución va a ser que cambien de conducta y acepten a Jesucristo. Porque si no, ¿cómo escaparán del fuego del infierno? Duro eso, que Jesús lo diga, el mismo Jesús, lo está diciendo Jesús, no, lo estoy leyendo que lo está diciendo Jesús. Que Él diga eso. Entonces, esto nos da a nosotros una idea de qué fue lo que pasó y de qué es lo que está hablando el capítulo 23. Mire, el centro del capítulo 23 está en el versículo 12, que dice, el que se enaltezca será humillado, el que se enaltezca, el que se crezca, el que se ponga soberbio será humillado, y el que se humille será enaltecido. Y el que se humille será enaltecido. Que eso no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús está condenando la soberbia de los fariseos y escribas, que les gustaba ostentar títulos, maestro, doctor, padre, ¿sí? Y cargos como signos de ¿qué? De grandeza. Y con estos títulos de doctores, de padres, de maestros, podían mirar a los demás como por encima y poner a los demás abajo. Eso era lo que hacían. Pero sobre todo lo que el peor error que cometían era que hacían que los demás fueran seguidores de ellos y no de Dios. Se los voy a explicar con un ejemplo acá. Vamos a poner, entonces aquí está Dios Padre, ¿sí o no? Bueno, es Dios Padre el que da la autoridad espiritual sobre las demás personas. Yo no estoy aquí porque simplemente me dio la gana. Dios Padre le da una autoridad espiritual a las personas para que puedan guiar a otros. En este caso se lo dio ¿a quiénes? No. A los escribas, porque vamos a hablar de los que nos muestra aquí el Evangelio. Ahora nos vamos a meter nosotros también, ¿no? Ahora nos metemos nosotros también porque ahí estamos incluidos. Y los fariseos, para que nos acomodemos a lo que dice el texto. Entonces, Dios Padre le da a ellos, en la cátedra de Moisés, la posibilidad de que ellos hagan del pueblo o de las demás personas, si lo quieren poner así, importante es que lo entiendan, para que ellos hagan que, entonces Dios les da a ellos una paternidad espiritual, para que ellos hagan que el pueblo o las demás personas vayan hacia ¿quién? Hacia Dios. El problema era que ellos hacían que esta gente fuera hacia ellos y no hacia Dios. Ese era el problema. Y ojo, aquí sí voy a meter a todo el mundo, porque aquí estamos todos, sacerdotes, pastores, líderes de grupo, formadores, líderes de grupos de oración, todo, cualquier responsabilidad, para padre de familia.
Dios le ha dado a usted esa autoridad para que usted haga que los demás vayan ¿a quién? Es el peor error que usted puede cometer es que haga que la gente venga a usted y no a Dios. Entonces, ¿cuál es lo que pasa? Lo que pasa es que mucha gente quiere que vayan a donde ellos y no que vayan a donde Dios. Ese era el problema que ellos tenían. Que los llamaran doctores, maestros, padres, y que la gente los siguiera a ellos cuando tenía que seguir era a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ojo con eso. ¿Sí? Perdón. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean que sí Jesús, que ellos sí hacían que las demás personas los siguieran a ellos y no que siguieran a Dios. Y se los voy a dar con la Biblia para que ustedes estén bien informados. ¿Sí? Ahora, esto aplica para todas aquellas personas que llaman doctor, maestro o padre a los de la ciencia que nos alejan ¿de quién? De Dios. Dicen, yo no creo en Dios porque la ciencia dice esto y esto, yo creo en la ciencia. Entonces, ¿qué están haciendo? Creer en las personas, más en Dios. Entonces, aquí no se trata de si podemos llamar padre a una persona. Es decir, yo no puedo llamar padre a una persona cuando le estoy quitando a Dios la potestad que Él tiene de que es el único doctor, de que es el único maestro y de que es el único padre de todos nosotros en el universo. Ese es el problema. Entonces, les voy a dar el ejemplo de que los fariseos sí hacían que los demás fueran seguidores de ellos y no seguidores de Dios. Ellos tenían, por la ley, por lo que el Señor les había encomendado, tenían que hacer que el pueblo fuera a Dios, no a ellos. Y ojo, vuelvo y repito, ojo con aquellas personas que les gusta que los demás vayan a ellos. Entonces los presentan. El señor tal que viene a dar la conferencia estudió en Harvard, pero no quedó contento, luego se fue a Alemania y después hizo magíster en Roma. Hay que seguirlo a él pues porque tiene todos esos títulos. No estoy diciendo que no haya que estudiar, pero esos títulos no son para ostentar, son para hacer que otros vayan a Dios. Si usted no se para aquí o si usted no se pone al frente de alguien para hacer que esa persona vaya a Dios, hermano, todo el capítulo 23 que yo les acabo de citar les cae encima o nos cae encima. Y léanlo, ¿sí? Eso es soberbia. Eso es lo que Jesús está atacando de ellos. Usted no puede hacer eso, nadie. Es que, ¿cuántos yo les he dicho a ustedes que me tienen que seguir a mí? Si vienen 2, a 2 atiendo. Si vienen 20, muy rico, a 2 atiendo. Pero a todos los he llevado ¿a quién? Al Señor. ¿O alguna vez los he llevado hacia mí? Y ojalá no me alaben mucho. Eso es lo que menos me interesa. No es que me quitan puesto arriba. Cuando ustedes me alaban o me dan gracias, me pagan y entonces no me queda nada para allá para arriba. Y yo me quiero ganar es el cielo. Entonces, les voy a dar el ejemplo. El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 1. Escúchenme lo que hacían. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. ¿Quiénes? Escribas y fariseos. Los mismos. Dice, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, ¿se dan cuenta que si eran vigilantes de que la gente se lavara para comerse un pedacito de pan tenían que estar? Ahora ustedes ya saben por qué, ellos tenían un pacto carnal y la limpieza la tenían que mostrar con cosas externas. Nosotros tenemos un pacto espiritual. Lo importante no es lo que ustedes vean de mí así por fuera, sino lo que yo tengo adentro, y eso sí lo ve Dios, que es muy distinto. Ahora, respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios, aquí va a explicar por qué lo quebrantan. Escuchen para que ustedes se den cuenta. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Vuelve y cita el mismo Jesús. Pero entonces, Dios, ¿en dónde mandó eso? Éxodo 20, ¿no? En el cuarto mandamiento, ¿honra qué? A tu padre y a tu madre. Eso es lo que Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos, eso fue lo que Dios dijo. Ahora miren, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no hay honrar a su padre y a su madre.
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, otra vez, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, en vano. Sí lo honran, pero lo honran ¿cómo? En vano. Sí lo honran. Es que no estamos diciendo que no lo honran, pero lo honran en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué estaba Jesús tan bravo y por qué les dijo eso? Les voy a explicar nuevamente. Entonces, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. ¿Sí o no? Estos señores se inventaron una cosa: le consagraban sus bienes al Señor. Entonces ya no le ayudaban a papá y a mamá, porque decían: eso se lo consagré al Señor, lo tengo que dar al Señor. Y así violaban el mandamiento de Dios, que es honra padre y madre. Semejante jugadita se inventaron. Dios dijo: conságrame las cosas para que no le ayudes a nadie. No, eso se lo inventaron, porque ellos saben algo que yo les dije a ustedes en el Antiguo Testamento: todo lo que era consagrado a Dios, nadie más lo podía tocar. Y las cosas que utilizaban en el templo, cuando ya no se usaban más, los vasos y todo eso, los tenían que enterrar para que nadie más los usara, porque eso había sido consagrado a Dios y le pertenecía a Dios. Cuando hablamos de por qué María no podía haber sido tocada por ningún otro hombre, ¿se acuerdan? Entonces ellos inventan eso y entonces: no papá, yo ya le consagré al Señor, esto se lo tengo que dar al Señor, mi ofrenda es para el Señor, yo no le puedo ayudar a usted. Y así invalidaban el mandamiento. Eso no era doctrina de Dios, eso era doctrina ¿de quién? De hombres. Esas son las doctrinas que el Señor condena. Está criticando. ¿Sí? Mandamientos de hombres, doctrinas, tradiciones de hombres. Eso no era tradición de Dios. Y no lo voy a tomar hoy, pero algún día voy a tomar este texto para que nosotros comprobemos si somos los católicos los que tenemos tradiciones de hombres o si son los protestantes. Este mismo texto lo vamos a tomar. A ver quién es él, porque ellos le dicen a usted: los católicos solamente tienen tradiciones humanas, tradiciones de hombres. Vamos a ver si es cierto. Vamos a probar con la Biblia que los que tienen tradiciones de hombres son ellos. Pero ojo, ¿ya entendieron por qué? Entonces, con eso, ¿qué hacían ellos? Que la gente los terminaba obedeciendo a ellos y no obedecían a Dios. ¿Me hago entender con el ejemplo? ¿Qué dijo Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces ya la gente ya no honraba al padre y a la mamá como Dios pedía, sino que hacía lo que ellos inventaron, una tradición de hombres, ¿no? Consagremos las cosas del Señor y ya no ayudemos a papá y a mamá. ¿Se dan cuenta lo que sucedía? Y mire, por eso dice, versículo 4: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Claro, si honrar padre y mamá nos da vida, el que lo deshonra nos da muerte. Para ellos, para nosotros ya sería muerte espiritual. Ojo con el que maldice al papá y a la mamá. Por más mal que el papá y la mamá los haya tratado en esta vida, nunca vayan a maldecir a papá y mamá. Porque dice Jesús en el Evangelio que morirán. Aquí dice, no sé cómo dice la versión católica, irremisiblemente. Eso como quien dice: van a morir porque van a morir. ¿Sí? Ojo con eso, ojo. Porque uno escucha a muchos hijos también por ahí maldecir al papá y a la mamá y no conocen la escritura y no saben el error que están cometiendo. No se dan cuenta. Que mi papá ha sido muy malo, ore por su papá. Eso mandó Jesús en el Evangelio, haga eso. ¿Qué va a pasar? Pues el Señor te va a bendecir muchísimo. ¿Por qué no le cree al Señor? ¿Por qué se tiene que dejar llevar por la ira, por las cosas? Entonces, ¿se dan cuenta cómo ellos hacían que los demás fueran seguidores de ellos y no del Señor? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, doctor, maestro o padre en el sentido de la soberanía de Dios es algo que se le puede aplicar solamente a Él. El problema no es decirle padre a alguien, el problema es decirle padre a alguien quitando a Dios y poniendo a esa persona. Quitando a Dios y poniéndose en ellos. Ese era el problema. Ese era el problema y por eso es que el Señor les dice eso. Así que ojo con aquellas personas que les gusta que los demás los sigan a ellos. Nosotros no estamos aquí para que nos sigan a nosotros, nosotros estamos aquí para que ustedes, por medio del Evangelio, sigan a Jesús, por medio de cumplir lo que el Señor ha mandado. Pero también hay algo bien interesante aquí. Si ustedes miran el versículo 8, esto está en el versículo 9, el de no llamen padre a nadie. Si miran el versículo 8, mire, dice:
Y no llaméis maestro a nadie. ¿No llaméis qué? Maestro. Y entonces, ¿por qué los protestantes no van a las escuelas y le dicen a los profesores, a los maestros, mi hijo no lo puede llamar maestro a usted porque está pecando? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué solamente se fijan en padre? Porque nosotros llamamos padres a los sacerdotes. Si van al versículo 10, dice, no llamen doctor a nadie, lo mismo, entonces ¿por qué no van a donde los médicos o a donde los políticos y les dicen, yo a usted no lo puedo llamar doctor, porque la Biblia me prohíbe llamarlo a usted doctor, no es que si no estoy pecando? Porque eso sí no los toman y porque solamente toman el versículo 9 para atacarnos a los católicos por pura hipocresía. Y porque saben que hay un montón de católicos que no saben responder y se quedan mudos y salen corriendo detrás de ellos. ¿Se dan cuenta por qué nos tenemos que formar? ¿Sí? Ahora, yo me pregunto aquí varias cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos llaman a su papá, al que los engendró, lo llaman papá? ¿No están pecando también? O cuando los hijos de ellos les dicen papá, si en hebreo es lo mismo, abba. ¿O sería un pecado? ¿O entonces están cometiendo pecado ellos y estarían cometiendo pecado los hijos de ellos o qué? O también sería un pecado el día de nombrar el día del Padre, por ejemplo. Cualquier cosa que mencionen de un hombre aquí en la tierra estarían pecando. Sí. Ahora, yo he escuchado a muchos pastores predicar el evangelio y decir, nuestro padre Abraham. ¿Y Abraham quién era? Un hombre aquí en la tierra, entonces están pecando. Están cayendo en la misma trampa que ellos nos proponen para sacarnos de la iglesia. Ahora, si ellos entienden que no se puede llamar padre a nadie, ¿cómo hacen cuando leen la Biblia y menciona padre por todas partes? A Abraham, al papá, a la mamá, los textos que yo leí de Santiago, de Juan. ¿Hacen silencio? ¿Qué hacen? Porque si lo mencionan, ¿están? Pecando. ¿O no están pecando? ¿Están pecando? Y se lo están imaginando. ¿Sí? Entonces esos son todos los errores a los que uno los lleva a descontextualizar una cita bíblica. Esos son todos los errores a los que uno llega con eso. Ahora quiero explicarles por qué nosotros llamamos padres a los sacerdotes. Y les voy a explicar una cosa. ¿Por qué yo llamo padre o papá a la persona que me trajo al mundo? ¿Por qué? Porque me enseña. No, Porque me cuida. Porque fue el que yo. Se lo voy a leer. Escuchen, Mateo 1:1. Vamos a tomarlo desde ahí. Hay muchas citas, pero lo voy a tomar desde ahí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Escuchen aquí que aquí está la clave. Abraham engendró a Isaac. ¿Abraham qué? Entonces, ¿yo por qué soy hijo de mi papá? Porque me engendró. Y ahí hay una lista larguísima. Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. No hay duda de que Judá y sus hermanos son hijos de ¿quién? De Jacob. ¿Por qué? Porque los engendró. Entonces yo soy hijo de mi papá porque mi papá ¿qué hizo? Me engendró. Ahora yo les voy a explicar con eso mismo porque nosotros llamamos a los sacerdotes padres. Y lo vamos a tomar de 1 Corintios 4:15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, pedagogos o maestros, aquí dice ayos en la Reina Valera, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. ¿Cómo? En Cristo Jesús, Él nos engendró por medio. Fíjese, no nos engendró en una mujer, todavía nos engendró fue en Dios. Mire lo que dice el mismo Pablo en Filemón 10. Filemón, por si alguna cosa, solamente es uno, entonces por eso es Filemón 10, ¿no? Un capítulo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo no era hijo de Pablo. A quien engendré en mis prisiones. Mire, no dice a quien engendré en una mujer, sino al que engendré en el Evangelio. ¿Dónde? En mis prisiones. ¿Por qué nosotros llamamos a los sacerdotes padres? Porque son los que nos engendran por medio del bautismo en Dios, en el Evangelio. Y por eso se conoce la patrística, son los padres de la iglesia, los padres apostólicos. En esa época era muy común llamar a los obispos y a todas esas personas padres. ¿Por qué? Porque eran los que nos engendraban en el Evangelio, no solamente porque lo predicaban, lo enseñaban, sino porque bautizaban a la gente. Entonces ahora entienden por qué nosotros llamamos a los sacerdotes padres. ¿Quién fue el que nos engendró a nosotros en el Evangelio? Jesús. Ay, no, pero ¿cómo así?
Pues sí, pero Jesús dejó, no fundó Jesús una iglesia y no dejó a los apóstoles encargados de eso. Bueno, ¿a usted quién lo bautizó? Jesús. Pero sí, Jesús, pero ¿por medio de quién? Del sacerdote. Por eso los llamamos padres, pero no lo están leyendo. Agrávense en la primera de Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo los engendré por medio del Evangelio. Ellos por medio del Evangelio y el bautismo nos engendran ¿en quién? En Cristo Jesús. Es por eso. Lo que pasa es que muchos católicos no sabemos por qué llamamos padre a un sacerdote. Entonces lo coge alguien y dice, ¿por qué llama al padre al cura? Yo no sé, porque todo el mundo lo hace. Pero Mateo 23:9 dice, no llamen padre a nadie en la tierra. Muéstreme. Y le muestran, ay sí, Dios mío, yo estoy pecando. Esa es la dinámica de ellos. Y el católico ya cuando la primera vez dice, yo no sé por qué lo llama padre, ya perdió. Sí. Pero si el católico saca estas citas y le dice, yo lo llamo padre porque él me engendró en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué va a decir? Lo dice la Biblia. Entonces se dan cuenta que cuando Jesús estaba diciendo eso ahí, no estaba contradiciendo al Padre, no se estaba contradiciendo él, y los apóstoles no pecaron cuando llamaron padres a otras personas, porque eso no fue lo que Jesús quiso decir. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y quiero terminar con una reflexión. ¿Queda claro o queda no? ¿Cierto? Si alguna cosa digan y entre más dura me la pongan mejor, porque me gusta es investigar. Ahora, pónganle cuidado. Vamos a hacernos una pregunta. Si no podemos llamar padre a nadie en la tierra, entonces ¿cómo tenemos que llamar a la persona que nos engendró? No, mire, cuidado como me mencionan esto. Porque la otra palabra que sería muy fácil para llamarlo sería, pongámoslo por aquí. ¿Sí es así? ¿Sí es así? ¿Está bien? Pero ojo con esto, porque aquí es donde viene la trampa de Satanás. Porque Satanás, si ustedes se han dado cuenta y han visto todos los debates que hay ahora en el mundo entero para legalizar el matrimonio homosexual. Ellos no quieren que yo a mi papá lo llame papá y a mi mamá mamá, sino que yo diga progenitor, porque así con eso legalizan progenitor 1 y progenitor 2. Y progenitor 1 puede ser un hombre y progenitor 2 puede ser otro. O puede ser una mujer y puede ser otra. Eso es lo que el demonio ha querido cambiar con toda esa filosofía de género, todo eso que hay ahorita. Ustedes no se han dado cuenta que a ellos les dijeron, pero que no se llamen matrimonios, que se llamen uniones del mismo sexo. No, queremos matrimonio. Es que ellos saben que tienen que atacar es a Dios. Y Satanás no le interesa que se llamen uniones del mismo sexo, a Satanás le interesa que se llame matrimonio, porque eso fue lo que estableció Dios desde el Génesis. Entonces, ojo con esa trampa en la que han caído ellos. Quieren que yo no llame a mi papá papá, o que yo no llame al que me engendró en el Evangelio padre, pero entonces que yo lo cambie por progenitor, para meter toda esa porquería. Pongan cuidado, es que no tiene que ser. Y por eso uno tiene que estarle pidiendo mucho al Espíritu Santo que lo ayude en todas estas cuestiones. Fíjese que no se puede hablar de género. ¿Cómo que de género? Dios creó hombre y mujer. ¿Cuál género? Es que entonces en género empezamos a embolatar la cosa y a hacer lo que nos da la gana. Entonces ahorita usted ya ve a todos los noticieros, a todo el mundo hablando de violencia de género. No, violencia contra la mujer. ¿Es violencia contra la mujer? Sí, es violencia contra la mujer. ¿Cómo que de género? Porque por ahí le vamos dando entrada a lo que Satanás quiere. Porque entonces ya el género, ya el pelado puede esperar hasta los 10 años a ver si quiere ser mujercita o quiere ser hombrecito. Y si se aburrió a los 15, entonces se puede volver a cambiar. ¿Ustedes no se dan cuenta que eso es un ataque directamente al corazón de Dios? Es un ataque al matrimonio, que es el corazón de la creación, que Dios los hizo para que engendraran hijos santos. Y mira a dónde hemos llegado. Ayudarle a Satanás en todo eso por una tontería. Entonces, ojo. ¿Cómo que no llamen a nadie padre en la tierra? Entonces, ¿llamamos a nuestro papá qué? ¿Progenitor o qué? Para que pueda ser un hombre con otro hombre. Hay que tener cuidado con eso. Y eso pasa por descontextualizar la Biblia. Uno tiene que mirar bien. Y por eso aquí se dan cuenta de la importancia de lo que yo les dije en el curso de introducción y de lo que la iglesia nos enseña. Tengan en cuenta toda la Biblia. No saquen pedacitos. Tengan en cuenta toda la Biblia, porque entonces la descontextualizan. Y si la descontextualizan, entonces miren lo que puede terminar pasando. ¿Alguna pregunta?
¿Están claros? ¿Serían capaces de responder? No encontré un versículo que está buscando. Sí. ¿Qué dice más o menos? A ver. Dice Pablo, porque yo soy como un padre para ustedes. Ujú. Es que Pablo vuelvo y repito, hay muchos más textos, yo tomé unos y fíjese, si aún así nos tiramos o nos gastamos la hora, ya hay muchos, en el Antiguo Testamento hay cantidades donde se dice padre por un lado y por el otro a todo el mundo. Es que no, Jesús no quería contradecir eso, Jesús quería era que ellos entendieran que las personas, ellos estamos, y ojo, ellos y nosotros estamos para que el pueblo vaya a Dios, no para que vayamos a los hombres. Eso es tonto, nosotros cómo vamos a ir a los hombres, ¿sí? Entonces eso no espero pues que me hayan, ahora vuelvo y les digo, busquen en la página el tema, lo vuelven y lo leen, se van aprendiendo las citas bíblicas, van teniendo en su cabeza qué fue lo que pasó, van mirando, imaginándose en qué fue lo que era lo que estos querían, cómo el Señor los trató. Recuerden, ojo, con la paternidad espiritual de ustedes hacia otras personas. La gente no tiene por qué venir a ustedes, tiene que venir al Señor. ¿Cuántas personas conozco yo que van a tal iglesia, pero solamente, usted les puede mostrar con la Biblia que están equivocados, pero dicen, no, yo al pastor no lo dejo. Y ojo, porque les quiero decir otra cosa que se me escapó. Todas esas personas que, ay, si se me llevan el cura de la parroquia, yo no vuelvo, nunca más. Vea, eso es esto mismo. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos hombres o seguimos a Jesús? A Jesús. Ay, se me llevaron el cura, yo no volví a esa parroquia como se me llevaron el cura. Hombre, a mí me parece esta muy buena idea que cada 3 o cada 5 años cambien el sacerdote, para que nosotros aprendamos que seguimos es a Dios y no al cura. Ahora estoy diciendo con esto que uno no tenga alguna afinidad con personas que explican bien las escrituras, que enseñan bien, que predican bien la palabra de Dios. Pero en última, si se va, nosotros seguimos al Señor. Entonces, ojo con eso, porque en la iglesia se da mucho. ¿Cuántas personas no han vuelto que a la parroquia que porque cambiaron el padre? ¿Sí? Seguidores de hombres, no, eso no. Seguidores de hombres, mire, para ellos es esto. Para ellos es esto. ¿Sí? Entonces, espero que de verdad lo tengan claro, espero que de verdad lo vuelvan a repasar. ¿Listo? Listo. Y con esto le damos gracias al Señor y terminamos por el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.